Muy bien. Sean bienvenidos, mis devas, a este vídeo donde hablaremos sobre Grigori Rasputin, alias el monje loco, el manipulador de los zares. En fin. Recuerden que no soy ni somos una fuente confiable y no es un canal educativo. Pueden haber errores y falses en este vídeo. Recuerden que la mayoría de info es investigación de fuentes secundarias y rumores y cosas que oí por ahí. En fin. Mi pana el Jack Dantes nos acompaña en esta ocasión. Recuerden que esta es la sección de hablar de la historia del personaje fuera de Sumatsu, en su línea original. Así que hablaremos sobre la biografía e historia del Grigori Rasputin real. En fin. Cedo la palabra al admin Jack Dantes. Bueno, Rasputin, el monje loco, el inmortal, el hombre místico, un ser misterioso, nacido en Rusia en un pequeño pueblo de Siberia occidental llamado Pokrovskoye, Rasputin fue conocido por sus dotes místicos, siendo una especie de curandero milagroso. Aunque, se decía que había nacido con estos dones, ciertamente basó mucho de ellos en el estudio de la medicina y la alquimia, que fueron ciertamente, las bases de sus supuestas curaciones milagrosas. Si era de cuna humilde, hijo de campesinos, al ser de esta clase social, no contaba con estudios y era alguien analfabeta, aunque, como todo niño de los siglos XVIII y XIX, tuvo la posibilidad de aprender a leer textos religiosos. En su infancia, era visto como un demente, porque se veía en trances, actuaba raro desde niño, su fascinación por estos temas crecía. Hay una historia interesante acerca de esto. Hubo un robo de un caballo, y Rasputin, apuntando a un tipo en una multitud que había llegado a su casa, dijo que ese muchacho era el ladrón. Nadie le creyó, hasta que al día siguiente lo vieron llevándose el caballo a escondidas. Así fue como Rasputin empezó a ser llamado un vidente. Más adelante, ya mayor, se casó con Praskovia Flodorovna en 1889. Tuvo 4 hijos. Intentó llevar una vida tranquila después de haber peregrinado y buscado una vida de asceta, pero cuando su hijo mayor falleció, no aguantó el dolor. Se volvió alcohólico y se alejó aún más de su familia. Fue entonces cuando dijo haber tenido una visión de un ángel, lo que lo llevó a vagar aún más por Rusia, de pueblo en pueblo, dejándose crecer el pelo y vagando sin rumbo. Finalmente llegó a San Petersburgo, donde se aprovecharía de todo el drama que había en torno al misticismo de la época. Fue visto como un santo, un mesías que curaba mujeres de dolores de cabeza, cosas que los doctores no habían podido hacer. Decía que para ser absuelto de un pecado, había que pecar primero. Este proceso se daba, según él, en 3 formas: el pecado, el perdón y la salvación. Ya más mayor, hizo una peregrinación por monasterios. Sí, era conocido por su comportamiento algo excéntrico para la mayoría, pues como bien dijiste, se la pasaba en trances, aunque su fascinación por los temas religiosos, esotéricos y en algunos casos, prohibidos en esa época, llamaban su atención y pues, aunque era analfabeta, su propia fascinación, lo llevó a aprender sobre los temas antes mencionados. Sí. Aunque eso es un rumor muy turbio, por ahí contaban. No está del todo confirmado. En fin. Ya en su adolescencia es donde empezó su recorrido en busca de ese conocimiento muy turbio. En esas épocas, el espiritismo era muy relevante y una moda. Esos temas raros, por eso, hicieron que él pudiera verse influenciado en ese círculo, donde ya se iba perfilando a su vocación. Siendo así, este drama lo llevó a una secta, y es ahí donde nace el drama de que era una perversión hecha hombre, por sus actos libidinosos. Bueno, hablando de los actos libidinosos, se decía que solía participar en orgías, una de sus tantas prácticas habituales, para alcanzar nuevos horizontes en cuanto a su conocimiento y sumado a la leyenda urbana más conocida de Rasputin: el gran tamaño de su miembro viril. Sí. Había una secta rara ahí llamada los flagelantes, los Hlsti en su idioma. En fin. Estos sujetos eran esa típica secta rara que mete el delicioso como práctica de iluminación o algo así. En sí, el éxtasis los acercaba más a Dios por tenerlos plenos, por así decirlo. Y sí, aparte de esas orgías, también solían golpearse y hacer esas cosas. Estos se apartaban del mundo como monjes normales. En fin, Rasputin sí tuvo un recorrido interesante, incluso se dice que abandonó a su esposa y a su hijo en esta transición rara de su vida. Una especie de Buda, pero tomando un camino distinto al de este, buscando la iluminación en el sentido carnal, mediante el sexo y el libertinaje de la carne, buscando llegar al culmine del conocimiento, como bien dijiste. Abandonando a su familia para encaminarse en esta extraña cruzada de autodescubrimiento. Sí. Había rumores sobre que era un padre maltratador con sus hijos y su esposa.
Incluso se dice que tuvo problemas con la bebida, y que tuvo que huir por los escándalos que había provocado en su pequeña ciudad, por eso se escondía en los monasterios. Es posible que, de niño, despertara la curiosidad por todo eso. Debido a todo esto, buscó algo más intenso, hablando de sus motivaciones para unirse a los flagelantes, ya que estos le otorgaban lo que le gustaba, el exceso, pero siendo aún un camino espiritual, entre muchas comillas. Y sin duda, esta etapa sería la que sellaría su destino, ya que, a partir de ese momento, sería conocido por ser alguien desmedido en esos actos. Ya con el tiempo, esa fama de ser alguien excesivo en todo, la bebida, los deseos carnales, sus constantes huidas lo harían alguien bastante conocido. Pero también su fama de curandero y místico lo hacían también alguien respetado y temido en bastante de los lugares donde solía llegar, sus dotes de curación y sanación, se habían extendido por casi toda Rusia, llegando a oídos de la familia del zar. Que son dudar, mandaron en búsqueda del monje místico, pues requerían de sus poderes para ayudar a uno de los hijos del zar, afectado por hemofilia, una enfermedad sanguínea, la cual no permitía la coagulación de la sangre y provocaba que el joven hijo del zar no tuviese una vida normal. Sí. Al haber estado en esos monasterios y demás, algo se le debió de haber pegado. Pero antes de eso, es importante recalcar que, gracias a su ahora fama, tuvo más seguidores allegados que lo llevaron a conocer a las hermanas Cuervo, como él las llamaba. Estas dos mujeres tenían conexión con la familia real, lo que le dio acceso y reputación tal que la zarina deseaba conocerlo. Y, según se cuenta, el pequeño heredero del imperio sufrió una herida al caer por las escaleras. Ahí fue cuando llegó Rasputín para sanarlo. Aunque hay un drama aquí, fue la primera vez que dio una profecía en contra del imperio ruso. Mencionó que, si Alexei permanecía con él a su lado, crecería fuerte y gobernaría Rusia sin problemas. Pero que, si se apartaba del niño, pasaría lo contrario. Cierto, esto comenzó bastantes diferencias entre Rasputín y el imperio del zar, problemas por lo mismo que Rasputín había dicho, pues el zar Nicolás se oponía rotundamente a que su pequeño hijo Alexei se fuese con Rasputín. Dado la fama que ya tenía reconocida el monje, esto comenzó a generar ciertas desconfianzas en la familia real rusa, que desencadenaría en lo que sería la profecía más fatal de Rasputín. Fueron muchas las circunstancias que permitieron que Rasputín entrara al palacio y ganara influencia sobre los zares. Primero, sin duda, fue clave que la zarina perdiera a su guía espiritual, y así, no solo se ganó su confianza al curar a Alexei, sino también la de Nicolás II. A este último, Rasputín empezó a hablarle al oído, actuando como un amigo incondicional, diciendo sí a todo y alabando cada decisión que tomaba. En fin, Rasputín logró meterse ahí más por manipulación que por verdaderos poderes, quizás solo ofrecía falsas esperanzas. Y, sin duda, lo más relevante sería su maldición final, la cual marcaría el destino trágico de la familia real. Sí, su maldición más aterradora, que desataría uno de los sucesos más reconocidos, la Revolución Rusa, que llevaría a la destrucción de la familia real rusa, pero antes. Retrocederemos un poco atrás para saber qué sucesos llevaron a que dicha maldición y la Revolución Rusa estallara. Ok, bueno, muchas historias tienen a Rasputín, como ya se dijo antes, como un místico o alguien de gran poder, pero más allá de eso, él sabía cómo embaucar de manera sutil a todos, era alguien manipulador, y sabía cómo hablar para ganarse a la gente. Darles por su lado, para ganarse su confianza y ser parte de ellos, como se vio con la familia real rusa, ganándose el favor de los zares debido a sus habilidades de curación y sus poderes místicos. Allá voy bueno, la muerte de Rasputín está envuelta en misterio y alguna que otra duda. Ya la influencia de Rasputín era aterradora, pues ya se había ganado la simpatía de muchas personas cercanas al zar y a esto no le convenía, fue entonces que mandó matar al monje loco, a lo cual Rasputín fue castrado, envenenado, ahorcado. Apaleado, ahorcado, ahogado y golpeado sin piedad, pero no moría, nada era capaz de matarlo, pasaron horas hasta que finalmente Rasputín dio la siguiente profecía, solo un miembro de la familia real podrá darme muerte, pero esto será su condena. Siendo así, el mismo zar le dispara en la cabeza, dándole muerte y poco tiempo después, se desataría la rebelión en contra de la familia real, que finalmente, llegaría a desencadenar, la Revolución Rusa. Bien, sí, eso es interesante, hay mucho drama alrededor de este personaje, siendo su participación en las altas esferas, siendo que empezó como una especie de adivino y curandero, hacía milagros como sanar gente y leer la suerte. Se dice que hipnotizaba a la gente, siendo así como que les decía lo que querían oír, y por eso fue más amado, respetado y temido por sus poderes, al grado que le llaman casi un mesías. Además de sus dramas amorosos en esta etapa donde él enfocaba en cortejar mujeres, siendo el amante de las hermanas Cuervo.
Y aquí, cuando ya llegó a palacio, fue donde hubo un escándalo donde se dijo que abusó de una sirvienta. Esta le acusó con la zarina, pero ella negó y defendió a Rasputín. Así fue que esta fue sacada del palacio, siendo quizá la pieza clave de que se expandieran malas lenguas sobre él y su libido. Así fue que las altas esferas ortodoxas le amenazaron y pidieron que ceda y abandone todas esas misas y culto que había a su alrededor. Ya que tenía adeptos muy fervientes a él, sobre todo mujeres que tenía casi a su disposición y devoción. En fin, esto no puso feliz a Rasputín, y otra vez, la influencia de la zarina dio lugar a que ella expulsó a estos líderes ortodoxos. Siendo así que empezaron los rumores de que él y la zarina eran amantes, y todo eso de que tal vez tocó a las hijas por su cercanía. Hay ciertas ideas y rumores sobre que drogaba a los zares para tenerlos contentos y bajo su influencia. Ya más adelante empezó, sin duda, la etapa del declive. Siendo primero que este fue a un viaje a su ciudad natal, allí una mujer le esperaba, Tionilla Guseva, quien lo acechó por la ventana hasta que él salió a querer iluminarla. Pero ella no venía con buenas intenciones y lo apuñaló. Y se dice que fue una herida letal que le sacó el relleno. Pero este no cedió y se fue él solo al hospital. Hay unas opiniones de que la Iglesia Ortodoxa había contratado a esta mujer para desvivirlo. En fin, aquí empezaría lo malo, ya que en esos días fue cuando tuvo una visión y envió una carta para que el zar no entrara a la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, ya que sería un baño de sangre. Pero se dice que fue demasiado tarde o que el zar no hizo caso. En fin, cuando se recuperó fue con la zarina, y ahí fue cuando más poder tuvo. Ya que gobernó junto a ella, despidiendo y exiliando gente que no le obedeciera. Y el zar, ocupado con la guerra, presintiendo quizá que ahora no solo la iglesia, sino también la nobleza lo odiaba, lanzó su profecía de que, si moría, toda la casa de los Romanov no gobernaría por mucho tiempo. O creo que era que, si un miembro de la nobleza le hacía daño, el zar caería. En fin. Algo más allá del misticismo y lo misterioso del personaje, Rasputín es un recordatorio de todo lo que la mente humana es capaz, de cómo con ingenio y astucia, hasta alguien que salió de la misma pobreza, pudo llegar a ser alguien determinante en el curso de la historia y saber, a su manera, ser recordado en la historia. Hasta que empezó el evento trágico, aquí empezó el drama de Yusupov, quien deseaba quitar a Rasputín, quien estaba manipulando todo y por eso lo despreciaban. Junto a su esposa, invitaron a a una fiesta, hay un contexto de que fingieron ser swingers para atraerlo o algo así. Y pues también algo de que el servicio de inteligencia británico participó, siendo por Ragner, quien sí era un agente británico, estuvo quizá apoyando este atentado. En fin, que Rasputín llegó y Yusupov le dio de comer, esta comida estaba envenenada y no le afectaba. Aquí todos sudaban frío. Hay una teoría o respuesta de que Rasputín hacía la práctica del mitridatismo, que consta de consumir pequeñas cantidades de cianuro para ser inmune a este. Por eso es que no le afectaba. En fin. El chiste es que al fallar no pensaron y le dispararon varios tiros. Cuando cayó al suelo, todos se fueron, y sintiéndose culpable, alguien fue a revisarlo con todo y doctor. Pero este se levantó y empujó al que tuviera encima y se escapó. Todos corrieron a buscarlo y entonces un tiroteo más fuerte empezó, esta vez hasta en la cabeza. Pero en fin. Le metieron al maletero del auto y lo llevaron al agua helada, y lo vieron moverse de nuevo, por eso lo tiraron al agua lo más rápido posible. Hay una historia más, se dice que en la morgue se dijo esos datos de la autopsia, de que había agua en sus pulmones y por eso había muerto ahogado. Esto llenó de miedo a las personas, por eso fue que secuestraron el cadáver y lo hicieron pedazos y lo quemaron como vampiro. A excepción de cierta parte que se quedó para la posteridad. Ya sabemos cuál. Bueno. En fin.